29 de abril, San Hugo I, abad de Cluny, de 1024 a 1109. 5 han sido los ilustres varones que con el nombre de Hugo regentaron la abadía de Cluny en distintas ocasiones, desde 1049 a 1207. Aquel cuya fiesta hoy celebramos es el más renombrado de todos y el único a quien la Iglesia ha elevado al honor de los altares. Digno sucesor de San Odón, de San Mayolo y de San Odilon, San Hugo I prosiguió su obra, le dio mayores vuelos y la consolidó notablemente, pudiendo afirmarse que durante su gobierno llegó esta abadía a su apogeo. Mantuvo relaciones con los más destacados e influyentes personajes de la época, papas, cardenales, algunos de los cuales procedían del célebre monasterio benedictino, y muchos otros esclarecidos santos. La congregación cluniacense solo contaba entonces prioratos dependientes de una abadía única, por lo que, al fin de su vida, Hugo se vio padre de más de 30.000 cenobitas, y este ejército pacífico fue un auxiliar poderosísimo de la Santa Sede en su lucha contra la simonía. El que tan importante misión debía cumplir en la vida monástica de la Edad Media vio la luz primera en Borgoña el año 1024. Fue hijo de Dalmacio, conde de Semur, y de Arenberga de Vergi. Ya antes que viniera al mundo, su madre lo había recomendado a las oraciones de un venerable sacerdote, el cual, celebrando el santo sacrificio de la misa, vio en el cáliz la imagen radiante de un niño de singular hermosura. Refirió a la madre la visión que había tenido y por ella entendió que su hijo sería andando el tiempo ministro del Señor. Grande fue la alegría de Dalmacio por la aparición del niño Hugo en el hogar familiar. De aquel don que el cielo le hacía, determinó él sacar un digno y esforzado caballero. Al efecto, llegado el niño a la edad competente, le dio una educación prócer, noble y militar. Pero ni los caballos, ni las armas, ni la caza, ni nada de lo que tan fácilmente cautiva a la juventud tenía el menor atractivo para el niño Hugo. Antes, por el contrario, gustaba de retirarse a orar o leer la Sagrada Biblia y visitar iglesias. A la edad de 10 años y por intervención de su madre, pasó a casa de su tío segundo, Hugo de Chalons, obispo de Auxerre, para proseguir los estudios. Fue admitido en la escuela episcopal, en la que pronto se distinguió por la elevación de su espíritu y la vivacidad de su inteligencia, y en poco tiempo aventajó a todos los clérigos. Estaba enamorado del estudio de las letras humanas y divinas. Solo la oración y la contemplación tenían para él un encanto superior. Pero más rápidos eran aún sus progresos en la virtud que en la ciencia. 5 años permaneció Hugo en aquella escuela, al cabo de los cuales, muerto su tío en 1039, se fue a llamar a la puerta del monasterio de Cluny y pidió humildemente el hábito. San Odilon le recibió, que a la sazón ejercía el cargo de abad, y no tardó en dárselo. El intrépido joven tenía apenas 16 años de edad. Hermosa y conmovedora fue la ceremonia. ¡Qué tesoro tan preciado recibe hoy la Iglesia!, exclamó uno de los venerables ancianos que acompañaban al santo abad, mientras éste imponía el hábito benedictino al nuevo soldado de Cristo. Desde aquel instante redobló Hugo el fervor y, purificado en el crisol de la disciplina, dice el hagiógrafo, lucía su virtud con esplendor. Apenas hizo profesión cuando San Odilon le elevó al cargo de prior, no obstante contar con solo 25 años. En la corte del emperador Enrique III. Estimaba el emperador de Alemania, Enrique III, apellidado el Negro, tener fundamentos de queja contra uno de los numerosos monasterios dependientes de Cluny, contra el de Peterlingen, próximo a Abencheses,
Suiza, por lo que declaró a San Odilon su descontento. Fiado este del talento y santidad de su joven colaborador, le envió a Germania para que tratase de calmar el enojo del príncipe. En esta alegación tan espinosa, dio nuestro santo pruebas palmarias de gran prudencia y sin menoscabo de los derechos del emperador, defendió las prerrogativas del monasterio, reconcilió a Enrique III con el prior Malquisto y restableció paz perfecta entre ambas partes. La corte entera, maravillada de las virtudes y nobleza de su carácter, le colmó de atenciones y le veneró como a un santo. El emperador mandó que le fueran tributados los mayores honores y le entregó ricas ofrendas para el monasterio de Cluny y para su superior, San Odilon. Empero, mientras la corte imperial se mostraba tan satisfecha y la gestión de Hugo producía sus más sazonados y consoladores frutos, los monjes de Cluny se veían sumidos en dolor y llanto. San Odilon había fallecido en el priorato de Souvigny el día 1 de enero de 1049. Ante esta noticia tan aterradora como inesperada y con el corazón partido de dolor, apresuró el prior de Cluny su viaje de regreso a la abadía. San Hugo es elegido abad de Cluny. Llegado al monasterio, se fue a postrar ante el sepulcro de su venerado padre y rogó a los monjes que le informaran los pormenores de los últimos instantes y muerte edificante de San Odilon. Era preciso proceder a nueva elección. Una vez congregados los religiosos en capítulo, rogaron al más anciano que dignase el que a su juicio le pareciera más digno de suceder a San Odilon. No titubeó un instante. En presencia de Dios que pronto me ha de juzgar, dijo, y ante todos vosotros, hermanos míos, declaro que para abad debe ser elegido el prior Hugo. Todos los capitulantes acogieron sus palabras con entusiasmo y sin dar al recién electo tiempo de poner reparos, fueron a echarse a sus pies y luego, a pesar de las protestas que hizo de obra y de palabra, le llevaron en triunfo al trono abacial. Entre los monjes presentes se hallaba el que más tarde debía gobernar a la iglesia con el nombre de Gregorio VII. El siglo XI pasó a la historia eclesiástica con infausta celebridad y triste nombre. Fue el siglo de la contienda de las investiduras, es decir, luchas de los sumos pontífices contra la simonía. Los príncipes se habían arrogado el derecho abusivo y tiránico de imponer a los obispados y abadías titulares de su elección, sin que la autoridad eclesiástica, ni siquiera el Santo Padre, pudieran intervenir en los nombramientos. La ambición y la avaricia se daban la mano y en vez de elevar a las dignidades eclesiásticas a los más capacitados y más dignos, ocurría con excesiva frecuencia que el príncipe vendía dichos cargos al mejor postor. Por tal causa, el santuario se veía invadido por hombres degradados y faltos de vocación, con gran escándalo de los fieles. San Hugo fue el más enérgico auxiliar del Papa San León IX para secundar sus proyectos de reforma. Elegido pontífice en Worms en diciembre de 1048, León IX partió sin tardanza para Roma. En camino tuvo una entrevista en Besanzón con el abad de Cluny y con Hildebrando, 3 santos auténticos que iban a restablecer el santo orden en la casa del Señor. Por esta época se determinó celebrar un concilio nacional en Reims, pero a ello se opuso tenazmente el joven rey de Francia, Enrique I. A despecho de toda suerte de obstáculos, el Papa acudió a dicha ciudad y abrió el concilio el 3 de octubre de 1049 en presencia de unos 20 obispos y 50 abades mitrados. Se convino en que todos los prelados explicaran cómo fue llevada a cabo su respectiva elección y declararan si se hallaba o no incursa en simonía. Por estar recién investido de la dignidad abacial, Hugo fue de los primeros que hubieron de hacer uso de la palabra, inaugurando con ello una lucha que había de prolongarse hasta su muerte. Cuando el sumo pontífice le interrogó solemnemente acerca de su elección, exclamó:
Dios nuestro Señor me es testigo de que nada he dado y nada he prometido para conseguir el cargo de abad. Tal vez la carne y la sangre lo hubieran ambicionado, pero ni el espíritu ni la razón lo han tolerado. A continuación, el santo religioso levantó la voz, avalada por su virtud y su ciencia, contra los vergonzosos desórdenes de la simonía. El concilio tuvo pleno éxito y llenó de consuelo el corazón del sumo pontífice. Pronto volvemos a hallar a Hugo, abril de 1050, en el concilio de Roma, con los 32 abades presentes, y en lo sucesivo todos los concilios y sínodos que se celebran en Francia se honrarán con la asistencia del abad de Cluny. Por su parte, él siempre y por doquier impugnará con entereza los abusos y reclamará la reforma del clero y la libertad de la Iglesia. Apadrina al emperador y amortaja al papa. No había olvidado el emperador Enrique III las brillantes cualidades de Hugo. Se alegró de su elección a la dignidad abacial y en 1051 le dio clara muestra de su gran aprecio. En efecto, acababa el señor de colmar los deseos del soberano, concediéndole un hijo, cuyo nacimiento fue saludado por el pueblo alemán como prenda de prosperidad y porvenir risueño. En el colmo de la alegría, Enrique III rogó al abad de Cluny que le administrase el santo bautismo y él aceptó la invitación imperial, trasladándose inmediatamente a la corte. Se le impuso al infantito el nombre de su padre, con la esperanza de que imitaría sus virtudes y prudente gobierno. Por su parte, la Iglesia y el imperio, tan estrechamente unidos, veían en esa cuna garantía de larga duración para su alianza. Pero ¡ay! El joven príncipe iba a dar un cruel desengaño y frustrar tan lisonjeras esperanzas, pues una vez que se vio emperador se convirtió en encarnizado y perseguidor de la Iglesia y fue una verdadera plaga para el imperio. Generoso atleta y apóstol infatigable, Hugo tomó parte en todos los acontecimientos de su época. Los sumos pontífices contaron con un poderoso auxiliar en su persona y como tal acompañó a Esteban X en un viaje a Toscana. El Papa cayó enfermo en Florencia y pronto entendió que se acercaba la hora de su muerte. «Pido al Señor», dijo al abad de Cluny, «que me deje morir en vuestros brazos». El monje ya no se apartó un solo instante del lecho del jefe de la Iglesia. El 29 de marzo de 1058 recibió su postrer suspiro, le cerró los ojos, le amortajó con los ornamentos pontificios y finalmente lo colocó en el ataúd. Intimidad entre Gregorio VII y San Hugo. El cariño grande y la reverencia profunda que Hugo había sentido hacia la Santa Sede debía acrecentarse aún más con la subida de Hildebrando al solio pontificio. Este ilustre papa, que tomó el nombre de Gregorio VII, no olvidó al monasterio que fue cuna de su vida religiosa y siguió honrando a Hugo con el dulce nombre de Venerado Padre. En las luchas que hubo de sostener contra Enrique IV, en las contrariedades de todo género que hubo de sufrir, cuando su alma se hallaba transida de dolor, gustaba San Gregorio VII de desahogar el corazón de Hugo sus crueles amarguras y tomarle por confidente de sus elocuentes quejas sobre los males de la Iglesia. Repetidas veces acudió a su intervención para recordar al desventurado príncipe sus más sagrados deberes, pues que animado éste de encarnizado odio a la Santa Sede, suscitaba antipapas y los apoyaba con sus armas a menudo victoriosas. Herido con los anatemas de la Iglesia y apremiado por las exhortaciones de Hugo, aparentó en diversas ocasiones reconciliarse con Gregorio VII, pero faltaba a su palabra y por fútiles pretextos. Sin embargo, cuando el emperador solicitó perdón de sus culpas, rogó a Hugo que intercediera por él. Consintió en ello el abad y obtuvo del papa que se le levantara la excomunión. Absuelto el príncipe, el 28 de enero de 1077, después de varios días de penitencia pública, Hugo refrendó la declaración imperial.
Pero la penitencia no era sincera y el penitente tornó muy pronto a perseguir a Gregorio VII. Cansado ya de tanta traición, el abad de Cluny rompió valerosamente con su contumaz ahijado, declarando que en lo sucesivo no admitiría trato ni relación con él mientras estuviera bajo los anatemas de la Iglesia. El beato Urbano y San Hugo. La poderosa abadía de Cluny había llegado a ser como el noviciado del Sacro Colegio y de la sede apostólica. En efecto, después de San Gregorio VII, todavía vio Hugo ocupar casi sucesivamente al trono de San Pedro a dos discípulos e hijos espirituales suyos, el beato Urbano II en 1080 y Pascual II en 1099. Desde el primer año de su pontificado, Urbano II se quejó a Hugo con palabras tiernas y delicadas de que no hubiera venido todavía a postrarse ante el sepulcro de los santos apóstoles. «Os conjuro», escribía, «oh Padre de todos, el más llorado, a que si no habéis perdido el recuerdo de vuestro hijo y discípulo y aún me miráis con entrañas de caridad, que accedáis al más ardiente de mis deseos y vengáis a consolarme con vuestra presencia y a traer a la Santa Iglesia Romana, vuestra madre, la alegría tan deseada de vuestra visita». 6 años más tarde, cuando el mismo Papa fue a Francia a presidir el Concilio de Clermont en 1095, para exhortar a los caballeros cristianos que salían en auxilio de Tierra Santa y excitar el entusiasmo de las cruzadas, se sentó Hugo a su lado y como el más decidido caballero lanzó el grito entusiasta de «Dios lo quiere, Dios lo quiere». Antes de partir de Francia, el sumo pontífice quiso ver otra vez la cuna de su juventud religiosa. 10 años hacía entonces que Hugo trabajaba con infatigable ardor para levantar la iglesia abacial de Cluny. A pesar de las ofrendas recogidas en todas las comarcas de Europa y de las considerables sumas remitidas de España por Alfonso VI el Batallador, distaba mucho de terminarse la construcción de aquel templo cuando Urbano II lo visitó. Pero Hugo había dispuesto lo necesario para que siquiera el altar mayor pudiera ser consagrado bajo la advocación del príncipe de los apóstoles, por un papa legítimo sucesor de San Pedro e hijo espiritual de Cluny. Urbano II consagró en efecto el altar mayor y otro llamado altar matutino. Para perpetuar el recuerdo de esta magnífica solemnidad, decretó el abad que en vida del sumo pontífice se cantasen en todas las misas conventuales las oraciones pro Papa Urbano, y después de su muerte los monjes de Cluny celebrasen a perpetuidad un funeral aniversario por el eterno descanso de su alma. La iglesia se fue acabando poco a poco, pero da pena consignarlo. Esa magnífica basílica, una de las más hermosas del mundo y la más capaz, si se exceptúa la de San Pedro de Roma, fue estúpidamente derrumbada por los bárbaros revolucionarios al fin de la Revolución Francesa. Hasta su último suspiro mostró Urbano II el más tierno afecto a Hugo y siguió llamándole con particular complacencia venerado padre. El abad de Cluny era en verdad digno de tal afecto y en todo momento se portó como humilde siervo de la Santa Sede a la vez que su más ardiente defensor. Quiso Guillermo el Conquistador llevárselo a Inglaterra y encargarle la dirección de todos los monasterios del reino, pero Hugo no aceptó para no aparentar que en algún modo compartía las violencias del rey contra el clero anglosajón. Hubo, empero, nobles que pusieron los monasterios que radicaban en sus dominios bajo la obediencia de Cluny y rogaron al abad que restableciera por doquier la disciplina religiosa. Este aceptaba con agrado todos los ofrecimientos y donaciones siempre que eran conformes a los derechos de la Iglesia. Hubo otros que hicieron más que ofrecerle conventos, puesto que le ofrecieron y le entregaron sus mismas personas. Y es que su santidad y sus virtudes le ganaban todos los corazones. El duque de Borgoña, el conde de Mâcon y 30 de sus caballeros renunciaron a la milicia del siglo para alistarse en la de Jesucristo y vivir bajo el gobierno de Hugo.
Es de observar, además, que en aquella época bastante agitada hubo así como un venturoso contagio de virtud que determinó a gran número de almas a llevar vida penitente. San Hugo conoce su próxima muerte. Un pechero de los dominios de Cluny se presentó cierto día a la abadía y pidió con insistencia por el abad. Cuando estuvo en su presencia, habló de esta manera: Padre, días atrás, hallándome en mi campo, plantando una viña, vi comparecer varios personajes de gloria y majestad muy superior a toda condición mortal. Iba ante ellos una señora cuyo rostro no pude alcanzar a ver, pero un venerable anciano se detuvo a mi lado y me dijo: ¿De quién es el campo que cultivas? Señor, le respondí, es de la hacienda del bienaventurado padre y señor Hugo, abad de Cluny. Si tal es, prosiguió el desconocido, el campo y el propietario son míos. Soy el apóstol Pedro. La señora que va ante mí es la siempre Virgen María, Madre de Dios, a la que acompaña un coro de almas santas. Ve con prisa a ver al abad de Cluny y dile: pon orden en tu casa, porque vas a entrar por la senda de toda carne. Tal es la misión que recibí, añadió el pechero. Hugo aceptó esta advertencia con humildad y redobló las mortificaciones y súplicas para prepararse a morir. Muerte de San Hugo. A pesar de su avanzada edad y debilidad, Hugo llevó hasta el fin de la Cuaresma de 1109 el peso del gobierno y de las austeridades monásticas. El Jueves Santo asistió a capítulo y ordenó que distribuyeran a los pobres las acostumbradas limosnas. Luego dio la absolución general a la comunidad y la bendijo con estas palabras: el Señor, que libra a los cautivos y fortalece los corazones abatidos, se digne obrar en vuestras almas según su gracia y su misericordia. Tomó parte en los divinos oficios del Viernes y Sábado Santo y aún se sintió con ánimo para celebrar los de la solemnidad de la Pascua. Pero en la tarde de este santo día mandó que le llevaran a la capilla de la Santísima Virgen, donde quiso que sus monjes le tendieran en el suelo sobre ceniza. Fortalecido con el santo viático, expiró el venerable anciano al par de los últimos rayos del sol poniente. Era el 29 de abril de 1109. San Hugo I fue canonizado por Calixto II el 6 de enero de 1120. En el monasterio de Cluny se celebró la canonización donde dicho papa había sido elegido el año anterior. La relación de la vida del santo abad se debe al venerable Hildeberto, monje benedictino, que murió en 1133 siendo arzobispo de Tours.